una arboleda en el río, una huerta en el secano, y al amigo que está lejos. Para hablar de suicidio y de autolesiones nos acompaña Alfonso Salgado, es catedrático de Psicología de la Universidad Pontificia de Salamanca. La verdad es que me miré aquí el currículum y dije, bueno, lo voy a resumir en que es un tipo súper disponible. Es verdad que tan disponible que cuando le invitamos a venir al curso de verano ya estaba ocupado dando otras jornadas y le hemos pescado entre un congreso y otra historia que tienes esta semana, ¿no? Entonces, es un burgalés de pro, eso sí que lo puedo decir también, ¿no? Algún defecto tenía que tener y en ese sentido, bueno, como digo, una persona tremendamente disponible para compartir en ambientes que no son académicos como este nuestro, donde también creemos que puede hacer este servicio, pues en compartir con nosotros también el fruto de su reflexión. Como sabéis, va a tener ahora un rato de exposición, más o menos hasta las 18 horas, 6 creo que dijimos. Eso es. Y luego haremos como esta mañana, vamos a tener un rato de trabajo, un descanso, un rato de trabajo en grupos y una vuelta para poder continuar con él el diálogo, ¿vale? Alfonso, encantados de recibirte, agradecidos también y son todos tuyos. Muchas gracias. Voy a poner esto por aquí para ir pasando. Puedes darle aquí si le quieres. doy aquí, estupendo. Sí, así no te estiras. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Soy un burgalés de pro y uno de nuestros hijos se ha afincado en Valladolid. Y me cuesta mucho decirlo, pero estoy contento. Son agradables los de Valladolid. No es tan mal, no es tan mal, no es tan mal. Y de hecho, hasta me está empezando a gustar, pero esto nunca lo diré delante de mis paisanos burgaleses porque me quitan la... Bueno, muchísimas gracias. Gracias por vuestra invitación y sobre todo gracias por vuestro compromiso. Quiero decir que no es frecuente, desgraciadamente, pues un fin de semana... Es cierto que con el clima que nos cae, ¿verdad?, pues estamos mejor encerrados que paseando, pero bueno, un fin de semana pues para formarnos y para de la formación que podamos compartir, pues quizás en nuestro desempeño, donde estemos cada una y cada uno de nosotros, poderlo hacer mejor, ¿no? Con cosas además, por lo que he podido ver en el programa, que es cargadito y además como muy como muy poliédrico, digamos, pues con cosas no especialmente agradables, ¿no? La que voy a tener que compartir yo pues es especialmente desagradable, para que no nos vamos a engañar. Bueno, y luego muchísimas gracias por invitarme, porque claro, uno viene aquí, a esta casa que yo había oído hablar mucho, pero que no conocía. Entonces lo primero que me sorprende es que es mucho más grande que como yo la imaginaba, ¿no? Así que, bueno, está muy bien. Y luego pues me encuentro con muy buenos amigos, gente a la que quiero mucho, muy buenas amigas y muy buenas compañeras, y un compañero mío de camino que anda por ahí atrás, ¿no? Bueno, o sea que no se puede estar mejor, ¿eh? Bueno, mirad, seguramente todos recordamos esos meses de confinamiento con motivo de la pandemia por el COVID-19, donde cada día nos despertábamos, si os acordáis, poníamos la radio, veíamos el telediario y todo eran cifras que parecían como que estábamos viviendo una película, ¿verdad? ¿Cuántos muertos ese día? ¿Cuántos ingresados ese día? Incluso hubo una experiencia un poco de cuando los muertos eran menos de no sé cuántos, pues parecía como que había cierto alivio, ¿verdad? Hoy parece que las cosas van bien. Eran cifras horrorosas, ¿no? A la vez que estaba sucediendo eso, y que todos llamamos una pandemia porque lo fue, es la primera vez que todo el planeta está afectado por lo mismo y todo el planeta está encerrado en su casa, ¿verdad? Bueno, al menos aquellos que teníamos casa para encerrarnos en ella, ¿verdad? Bueno, pues a la vez que estaba sucediendo eso, el número de personas que se estaban voluntariamente quitando la vida era bastante superior. Son unas cifras que tenéis ahí del Instituto Nacional de Estadística, que remarca, en color azul tenéis las personas muertas por COVID, en el rango de edad, en color rojo las personas que voluntariamente se habían quitado la vida. Y esas cifras han ido subiendo a lo largo de este tiempo. Las cifras del 2022, nota a pie de página. Saber exactamente el número de personas que se han suicidado nunca es fácil, porque hay algunos casos en los que sí, está claro que una persona dejó una nota, o le vimos, ¿verdad?, realizando
directamente al acto de suicidio, ¿no? Pero muchas veces lo que aparece es una persona que ha fallecido y no sabemos muy bien si ha sido por un accidente de coche, si es que se cayó desde una altura, si es que consumió más medicación de la que estaba previsto, si es que estaba limpiando la escopeta y se disparó. De manera que los datos siempre van con un poquito de retraso y todos sabemos que las cifras son siempre ligeramente superiores. Las cifras del año pasado son en torno a 4.100 personas confirmadas de suicidio, seguramente habrá alguna más, y eso supone un porcentaje algo superior a las mismas cifras del año anterior. Cada una del lugar de donde procedamos podemos ir viendo cuál es nuestra provincia y cuál es el porcentaje de suicidios. Mirad, en color verde tenéis aquellas que están por encima de la media nacional, que viene a estar en torno a los 8,5 casos, y en color rojo, donde está mi querida provincia de Burgos, ¿verdad?, están aquellos que están por encima de la media que estima la Organización Mundial de la Salud, por encima de 9,5 casos. Esto ha remarcado, diríamos, también la voz de alarma para muchas autoridades a nivel municipal, a nivel provincial, autonómico, nacional, para establecer que algo debemos hacer frente a un fenómeno que sin duda ha existido siempre. Al lado de Burgos está el pueblo de Atapuerca, ¿verdad?, de donde parece que venimos muchos. Bueno, pues seguramente desde entonces ha habido personas que voluntariamente se han quitado la vida. La pregunta que nos tenemos que hacer todas y todos como ciudadanos es por qué esto está disparándose, diríamos, en unas cifras tan grandes. Esta es la pregunta que como ciudadanos debemos hacernos. Por supuesto, quienes nos movemos de una u otra manera en el campo de la salud, pues todavía más, ¿no? ¿Qué estamos construyendo, qué estamos haciendo para que tantas personas decidan voluntariamente quitarse la vida? Le robo esta diapositiva a la Asociación de Salud Mental, que resume un poquito buena parte de lo que sabemos, ¿no? El perfil de la persona que se quita la vida es preferentemente un varón, aunque el número de mujeres que intentan conductas suicidas es hasta 3 veces mayor, pero parecería que hay algo en la mujer que le ata más, ¿no?, que no presentamos los varones, ¿no? Aproximadamente en torno a, hoy las cifras son un poco superiores, 11-12 personas al día en nuestro país se quitan la vida. Por cada persona que se quita la vida podemos estimar que hay hasta un número de 6 personas directamente implicadas. Es lo que llamamos los supervivientes. Superviviente no es la persona que quiso quitarse la vida y que afortunadamente fracasó, sino personas que han vivido en un entorno muy cercano, en su familia, en su pandilla de amigos, en su trabajo, en su colegio, la existencia de una persona suicida, de una persona que se ha quitado la vida. De hecho, el duelo por suicidio es posiblemente, hasta donde podemos conocer y podemos medir, es posiblemente el duelo que peor se lleva. Cuando el suicidio es de una persona menor, de un adolescente o de un niño, entonces el suicidio es aún más dramático. Pensad que la muerte nunca es bienvenida, una muerte inesperada todavía lo es menos, una muerte por una omisión, por ejemplo, un accidente de coche, ¿no?, que supuso que alguien atropellara a otro o que golpease su vehículo contra otro y le provocase la muerte, es todavía más difícil de comprender y más difícil de asumir. Una muerte causada voluntariamente por una tercera persona es todavía peor. El caso de las personas, por ejemplo, de las víctimas de terrorismo, ¿no? Es decir, cuando a mi padre, a mi madre, a mi hermana, alguien quiso quitarle intencionadamente la vida, y cuando quien me ha querido quitar la vida o quien se ha querido quitar la vida ha sido él mismo o ella misma, pues todavía la cosa es peor. Y es muy frecuente que en el entorno cercano de familiares, de amigos, de parejas, si la hay, pues surjan preguntas como ¿qué hice mal? ¿Por qué no me di cuenta? Aparezcan muchos sentimientos de culpa. Toda esta idea de lo que nos comentaba Diego ahora en torno a la tristeza, una mezcla muy explosiva, ¿no?, de tristeza, de ira contra uno mismo, ¿no? ¿Por qué no me di cuenta? ¿Por qué no le hice caso? Cuando decía cosas, hoy entiendo lo que quiso decir. Bueno, el porcentaje de personas afectadas es mayor, diríamos, que el de la persona directamente afectada por su conducta suicida. Hoy es la segunda causa de mortandad. Ya está muy próxima a la mortandad por causa externa, me refiero, es decir, no por una enfermedad, sino por causa externa. La mayoría de los muertos hasta ahora lo eran por accidente de tráfico y después por accidente laboral. Hoy la segunda causa, ya acercándose desgraciadamente a la primera, es la muerte por suicidio y bastante por encima de la muerte por accidente laboral. Algunos datos más, aterrizando un poco también en la salud mental infanto-juvenil, que entiendo que es lo que os
interesa especialmente este fin de semana, ¿no? En la población entre 15 y 30 años, entre 15 y 29, es la principal causa de muerte externa, aunque con esto hay que andar con un poco de cuidado. Es cierto que esto es así. La principal causa por la que nuestros jóvenes se mueren es por suicidio, en un grupo de población que evidentemente es mayoritariamente sana. La mayor parte de nuestros jóvenes pues no presentan enfermedades, digamos, con riesgo de vida, ¿verdad? Bueno, calculad que viene a haber una cifra hasta 20 veces superior por cada acto suicida consumado de intentos de conducta suicida. Esto no quiere decir que la persona que se quita la vida lo ha intentado 20 veces antes, ¿eh? Por desgracia, la gente suele ser bastante más exitosa, pero por cada persona que hoy podemos constatar que se ha quitado la vida por una conducta suicida, hay hasta 20 personas que han intentado, no que hayan pensado en quitarse la vida, no que hayan planificado quitarse la vida, sino que han intentado quitarse la vida y que afortunadamente lo hicieron mal. Y por tanto hoy los tenemos con nosotros, ¿verdad? La prevalencia de ideación suicida son términos que voy lanzando porque después vamos a matizar, ¿verdad? Es lo que hoy llamamos, por ejemplo, desde el Consejo General de la Psicología, hoy llamamos la conducta suicida, que tiene diferentes caras, con una mayor o menor gravedad, ¿no? Estaría el acto suicida, la persona que lleva exitosamente a cabo un comportamiento que le quita la vida. Estarían los intentos suicidas no exitosos, que podremos incluirlos dentro de los primeros. En definitiva, yo llegué hasta el final. Otra cosa es que me saliera mal, que afortunadamente me salió mal, ¿verdad? Están los planes suicidas, cuándo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, qué día lo voy a hacer. Y está la ideación suicida. No la ideación sobre muerte, no pensar que para estar así mejor me quitaba del medio, no para estar así no merece la pena vivir, ni siquiera una visión, uno diría incluso positiva de la muerte, ¿no? Uno lee a Teresa de Jesús y ven muerte tan silenciosa que no te sienta venir porque el placer de morir no me vuelva a dar la vida. Bueno, coño, pero Teresa de Jesús no se está queriendo suicidar, ¿verdad? Es una visión, bueno, pues religiosa, filosófica, lo que queráis, de que la vida que pueda venir después pues va a ser mejor, ¿no? No, es idea no de muerte, sino idea de suicidio, de quitarme intencionadamente la vida. Bueno, pues las ideas suicidas vienen a estar presentes entre el 5 y el 10% de la población a lo largo de toda su vida. Posiblemente alguno y alguna de los que estamos aquí, más de uno, más de una, no levantéis la mano, ha pensado alguna vez, en algún momento en su vida, no ojalá me muriese, que eso lo podemos pensar, por ejemplo, después de la pérdida de un ser querido de forma inesperada, sino que ha podido pasar por su cabeza la idea de intencionada y voluntariamente quitarme la vida. Eso vendría a ser, en cifras absolutas, pues que en torno a 80.000 personas al año se quitan la vida, y entre 2 y 4 millones de personas a lo largo de su vida han tenido ideas suicidas. Esto supone en torno a un 9% a nivel mundial y la prevalencia en España pues se ajusta un poquito a la media, En torno a un 30% de personas han tenido ideas suicidas y en torno a un 4%, estos son cifras que en términos de salud, si alguien os dedicáis a la salud y sabéis algo de epidemiología, sabéis que son cifras muy gruesas. Hablar de un 4% de prevalencia en una población de un problema de salud es un problema de salud pública de primer orden. Bueno, decir que en torno a un 4% de la población tiene ideas de suicidio es uno de los datos que nos llevan hoy a la conclusión de que el suicidio es, por encima de todo, un problema de salud pública. Es un problema de salud especialmente serio. El rostro, ya os digo, de la persona suicida, si tuviéramos que hacer un retrato robot, es fundamentalmente un varón adulto. Nosotros vamos a hablar sobre todo de adolescentes, pero sobre todo un varón adulto, aunque se produce esto que llamamos la paradoja del género, ¿no? En torno a las mujeres con ideación e intentos suicidas hay hasta 3 veces más. Un buen amigo mío, burgalés, que trabaja en tema de suicidio, dice que es que las mujeres tientan más, ¿no?, antes de ejecutar el acto suicida. Vamos a hablar de niños y de adolescentes. Como muestra un botón, os he traído las cifras de la Fundación ANAR. La Fundación ANAR es una fundación sin ánimo de lucro, especialmente importante por los estudios que hace y por la atención sanitaria y social que hace a los menores, ¿no?, niños y adolescentes. Bueno, ellos se dedican fundamentalmente como a 2 grandes grupos de intervenciones. Uno es lo que tiene que ver con la violencia, el maltrato, el abuso sobre los menores, y por otra parte estaría, digamos, toda la intervención, vamos a decirlo así, psicológica, ¿verdad? Bueno, pues en las cifras de lo que ellos mandan, lo que ellos marcan para el año pasado,
El principal motivo de consulta de los menores, que la Fundación ANAR es una fundación de atención telefónica, fundamentalmente. Luego también hacen intervención presencial si es posible, pero inicialmente el contacto con ellos es a través del teléfono, igual que ahora es el teléfono de la esperanza, por ejemplo, o como es el teléfono del suicidio que ha marcado el Ministerio. Bueno, el principal motivo de llamada de los menores, niños y adolescentes que llaman a la Fundación ANAR en el último año fue por ideación suicida. En segundo lugar, por problemas psicológicos de todo tipo, y en tercer lugar, por autolesiones. Las autolesiones no son suicidas, pero son un buen matrimonio. Los problemas, digámoslo, de salud mental, o si no queréis llamarlo problemas de salud mental por no colocarle una etiqueta clínica, sino que los trastornos, los problemas, el malestar hondo a nivel psicológico es el segundo matrimonio bien avenido con la conducta suicida. Aunque ambas dos cosas están cargadas de mitos, de lo que después vamos a comentar también. Cuando se muestra, digamos, un poco el histórico a nivel de estos últimos años, pues ahí lo podéis ver, en los datos del 2022, que son los datos que se tienen recogidos respecto a los años anteriores, tanto por ideación suicida como por intento suicida. Las cifras parecen alcanzar una velocidad muy ascendente, y lo mismo respecto a las conductas autolesivas no suicidas, sobre las autolesiones que hablaremos un poquito al final. Si tenemos en cuenta todas ellas, tanto ideación como intento suicida, pues el aumento ha sido de en torno al 34,8%. Esas son cifras muy preocupantes, muy preocupantes. Tan preocupantes que la clase política ha decidido que por fin igual era momento de sentarnos para pensar en un plan suicida. No un plan suicida, perdón, un plan frente al suicidio. Se presta al chiste, mi error, pero no quería yo entrar ahí. El plan sobre el suicidio, que por ejemplo en Castilla y León se aprobó el último elemento hace, pues, me parece que 20 días, se va en definitiva a traducir, que esto es lo más importante seguramente para muchas y muchos de nosotros, se va a traducir en cuál es el protocolo que yo tengo que seguir. Pongamos, por ejemplo, yo tengo un niño en mi cole, un chaval en mi instituto, un miembro de mi familia con ideación suicida y con plan suicida, y pasa lo que nosotros llamamos el nivel 3. Muy bien, tengo que sostenerle, porque el intento suicida está muy próximo. ¿Qué hago? ¿Dónde le llevo? ¿Dónde derivo? ¿Llamo a salud mental? ¿Llamo a la Guardia Civil? ¿Le ato a la pata de la cama? Exactamente qué es lo que tengo que hacer. ¿Con qué recurso me tengo que poner en contacto cuando el intento suicida es bastante inminente? En eso es en lo que se debe traducir, a la fin y a la postre, un plan, ojalá nacional, sobre el suicidio. Ahí lo dejo quizás para el debate después. La mayor parte de la gente que se quita la vida, afortunadamente, no son ni niños ni adolescentes, no lo son. Hay colectivos incluso que también se prestan un poco para el debate después, si queréis. Por ejemplo, el porcentaje de personas mayores, de ancianos, es muy alto entre las personas que se suicidan. El porcentaje de presos es muy alto entre las personas que se suicidan. El porcentaje de personas que viven sin hogar, lo que llamamos las personas en la calle, en situación de calle, ¿no? Las personas transeúntes o como les queramos llamar, es muy alto también, y por supuesto lo es también entre personas con trastornos mentales o con trastornos de salud mental graves, que es también especialmente importante. ¿Por qué nos preocupan las cifras en niños y adolescentes? Uno podría decir, hombre, porque los niños y los adolescentes son lo más vulnerable que tenemos, es lo más preciado que tiene una sociedad, ¿verdad? Bueno, sin duda por esto, pero además porque las conductas suicidas van en aumento, el porcentaje es muy alto, porque cada vez los intentos suicidas, exitosos o no exitosos, suceden a edades más tempranas, y porque la mayor parte de los intentos suicidas y de las ideas suicidas suceden antes de los 29 años. Las cifras se multiplican enormemente en la adolescencia, es una época especialmente mala por muchas razones. Nota a pie de página. Un servidor cree que ser adolescente hoy es bastante más difícil que serlo cuando yo lo era, que de esto hace mucho tiempo. Y quienes conviváis con adolescentes de una u otra manera, seguramente estéis de acuerdo conmigo. Yo tenía que ir mono vestido para que las niñas de mi pandilla me dijeran qué guapo eres, o al menos no eres el más feo de todos, ¿verdad? Y para ir a la moda con el resto de mis compañeros. Pero es que hoy mis compañeros de camino son esos
Y los otros miles que me siguen en las redes sociales, a quienes yo no conozco de nada, ellos a mí tampoco, pero se molestan en decirme qué mal te queda el jersey con la camisa, ¿verdad? Lo sabéis mejor que yo, seguramente. Porque las ideaciones suicidas y las autolesiones son conductas que no son, ¿cómo os diría?, no son inocuas, alteran bastante y afectan bastante el curso del desarrollo. No solamente afectan mucho al rendimiento académico, alguien puede pensar esto casi es lo de menos, sin dejar de ser importante, ¿no? Afectan mucho al desarrollo futuro y afectan mucho al comportamiento adulto. Y por supuesto porque el impacto social, familiar, laboral, digo en contextos escolares, por ejemplo, del suicidio por un menor es notablemente mayor. Esas 6 personas que quedan directamente afectadísimas por la muerte de una persona suicida todavía se ven más afectadas si quien lleva a cabo la conducta suicida es un menor. Y sobre todo, y ahí habría que poner también un elemento, disculpad, de cierto optimismo, porque la mayor parte de las personas que se quitan la vida, pero también la mayor parte de los adolescentes que se quitan la vida, presentan señales de alarma, lo cual nos lleva hoy a la conclusión, sin dudar ni poder dudar, de que el suicidio es en buena medida prevenible. Se puede conocer, se puede ver y se puede prevenir. Si no, pues nos enfrentaríamos ante un suceso pues como el de hoy, ¿no? Sale lloviendo, pues ¿qué le vamos a hacer? Tenía pensado hoy salir a dar un paseo por el campo y no puede ser porque llueve, pues a protestar al maestro armero, ¿verdad? Decimos en Castilla. Bueno, pues afortunadamente el suicidio no es como llover, ¿eh? El suicidio se puede prevenir y se puede actuar de forma precoz. Todos estos datos y muchos más son los que lanzan la señal de alarma a la Organización Mundial de la Salud para que incluya en el informe, entre las conclusiones del Informe Mundial sobre Salud Mental, varios indicadores importantes. Uno de ellos es que uno de los objetivos prioritarios a nivel mundial en términos de salud y de salud mental es la prevención del suicidio y especialmente cuidar, potenciar, mejorar la salud mental, la estabilidad emocional, como lo queramos llamar, el bienestar psicológico, la estabilización psicológica de niños y adolescentes. Y marca como criterio importante que no basta solo con aumentar los recursos especializados de asistencia en salud mental. No solo hace falta que haya mayor número de psicólogos y de psiquiatras trabajando en salud mental, no solamente hace falta que haya mayor número de profesionales, por ejemplo, de la psicología en atención primaria, sino que es necesario, digamos, deshospitalizar este problema y marcar también un objetivo de participación comunitaria, donde posiblemente se podría insertar perfectamente lo que estamos haciendo este fin de semana aquí, no solo hablando sobre suicidio, sino hablando sobre todo lo que constituye vuestro programa. Una nota a pie de página. El suicidio es, si queréis, una de las puntas del iceberg, seguramente la más escandalosa, la más dramática, de un iceberg que lleva muchos elementos ocultos. La situación en nuestro planeta de la salud mental en general no está pasando por su mejor momento. No lo está pasando. Durante mucho tiempo atribuimos a la infección por COVID, al confinamiento, a lo que supuso de alguna manera de ruptura de la vida ordinaria de todos nosotros, el confinamiento, por ejemplo, un incremento de los problemas de salud mental. Pero hoy podemos confirmar que el COVID y lo que supuso el COVID fue solamente la punta, la banderilla, diríamos, de algo que venía gestándose desde hacía mucho tiempo. No sé si me va a dar tiempo a comentároslo, pero la propia Fundación ANAR concluye que la situación de estado mental de sus menores 3 meses antes del COVID es el principal predictor de la salud mental de esos menores después del COVID. Por tanto, no atribuyamos al COVID funciones y responsabilidades que no le corresponden. A mí me tocó participar en la elaboración de la Estrategia Nacional de Salud Mental y de criticarla ha llegado el momento. Y una de mis críticas fundamentales es: no se puede hacer cargar sobre un episodio que duró mucho tiempo, más del conveniente, donde seguramente quizás alguno de los que estamos aquí pues también se llevó por delante a una persona o algunas personas muy queridas para nosotros. Pero el COVID no es la causa de la pérdida de salud mental de la población a nivel mundial. No lo es, o al menos no es la causa principal. En cualquier caso, las mediciones antes y después del COVID, de lo que llamamos carga de salud, es decir, el impacto, diríamos, sobre la mortalidad y la morbilidad de la población es enorme, en los 2 problemas psicológicos más prevalentes, que son depresión y trastornos de ansiedad, en diferentes presentaciones unas y otras. Esas son las cifras.
con un perfil claramente femenino y que abarca a todos los rangos de edad. Ahí te os marco la población infantil y adolescente, la prevalencia de problemas de ansiedad y de depresión también en población infantil y adolescente se ha multiplicado notablemente. En nuestro país hay en torno a un 34% más, estos son cifras que seguramente muchos de vosotros os agarréis a la silla. Bueno, no os agarréis porque ya las conocéis, pero son cifras que en términos epidemiológicos son... Alguien podría pensar, nos hemos equivocado metiendo los datos en el ordenador. No puede ser así. Un 34% más de problemática de salud en depresión y en trastornos de ansiedad respecto de lo que había antes. Esto en esos dos trastornos prioritarios, pero si conseguís o si incluís todos los trastornos, digamos, insisto, de esto que venimos en llamar con más o menos acierto salud mental, incluyendo los problemas del neurodesarrollo, pues las cifras son semejantes. Y, por supuesto, también en población infantil. Bueno, el panorama, por tanto, no es bonito. ¿A dónde conduce esto? Pues a una pauta que incluya, diríamos, un cuidado de la salud mental en torno a tres patas principalmente, ¿no? Por una parte, profundizar en el valor y en el compromiso, la importancia que la salud mental tiene, la importancia que el bienestar psicológico de las personas y de los vínculos tiene. Un segundo componente es todo lo que tiene que ver con una intervención más contextual, y un tercer componente, diríamos, de reforzar y fortalecer también a nivel comunitario la salud mental. Bueno, ¿cómo se aterriza eso en nuestro país? Pues con la estrategia de salud mental, que inicialmente está orientada para el sistema público de salud, pero que marca un poco por extensión a todos los profesionales de la salud, y que tiene como uno de sus líneas estratégicas, en concreto la línea número 3, como veis ahí, la prevención, detección precoz y atención a la conducta suicida. Es la primera vez que en una estrategia nacional de salud mental se incluye el suicidio como uno de los puntos preferentes de intervención. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Os pongo el texto, he hecho una captura de pantalla para poneros literalmente la imagen del texto del documento, ¿no? La conducta suicida no es una conducta psicopatológica. El comportamiento suicida no es un síntoma de una persona con un problema de salud mental. Las personas que se quitan la vida, la mayoría de las personas que se quitan la vida, no tienen ningún diagnóstico clínico. No son personas con un trastorno psicótico, con un trastorno de personalidad, con personas que usan o tienen problemas de uso de sustancias, no tienen trastornos depresivos. La mayor parte de las personas que se quitan la vida no presentan trastornos de salud mental. Esto a ti y a mí no nos entra en la cabeza, ¿verdad? Entendedme la expresión, alguien tiene que estar loco para quitarse la vida. Esto es lo que decimos, ¿verdad? Bueno, pues hoy sabemos que eso no es así. Aunque es cierto que un porcentaje muy alto de personas con serios trastornos de salud mental son exitosos en sus conductas suicidas. Hacen más intentos de conducta suicida. Hay un buen maridaje entre problemas serios de salud mental y conducta suicida, pero ese maridaje no lleva a identificar lo uno con lo otro. Es lo que quiero que nos quede muy claro, ¿vale? Personas con problemas de salud mental son personas más vulnerables para llevar a cabo una conducta suicida, pero no todas las personas que llevan a cabo una conducta suicida son personas con problemas de salud mental, igual que no todas las personas con problemas de salud mental llevan a cabo conductas suicidas, ¿verdad? Lo que sí existe en todas ellas es un profundo, dice ahí, la existencia de un gran sufrimiento emocional. Lo que hay, y lo decía muy bien Diego en la presentación de la emoción básica y necesaria y con una función social, por supuesto que sí, como es la tristeza. Hay dos ideas que nos tienen que quedar a todos meridianamente claras. Una es que nadie quiere morir. Nadie quiere morir. El suicidio no es un atentado contra el instinto de supervivencia. Ni siquiera la persona suicida quiere morir, si sabe que es la muerte y si sabe el carácter irreversible y definitivo de la muerte. Lo que sucede es que nadie quiere sufrir. Y la persona suicida, por una manera o por otra, luego comentamos dos cositas, ha llegado a la conclusión equivocada de que la única manera de poner fin al sufrimiento que hoy no puedo controlar,
que es insufrible para mí, o todavía peor, no voy a ser capaz de aguantar el sufrimiento de lo que viene, que va a ser todavía peor. Y la única manera que tengo de poner fin a ese sufrimiento es quitarme la vida. Todas las emociones tienen una función y la conducta suicida, que no es solo una emoción, tiene también una función. Nada sucede en tu vida y en la mía desde que nos parieron hasta que nos muramos que no hayamos hecho no por algo, o no solo por algo, sino sobre todo para algo. Todo lo que hacemos tiene una finalidad, tiene una función. Por eso los psicólogos insistimos tanto en una explicación funcional del comportamiento. La gente con conducta, no escucharéis nunca a un psicólogo, vamos, no escucharéis, si preguntáis pues respondemos, ¿no? Pero los psicólogos tenemos muy poco interés en contaros, pues la gente que se suicida fundamentalmente lo hace de esta forma, o de esta, o de esta, o de esta. Pero es que eso es bastante irrelevante. Uno se suicida con lo que tiene a mano y con lo que sabe manejar, con lo que más rápido va a ser y con lo que más exitoso va a ser. Pero cómo lo hagas da igual. Lo que es común a todo eso es para qué lo haces. Y lo haces con la intención de quitarte la vida, no porque esperes que en la vida siguiente va a ser chupi, sino como una manera de escapar, de poner un fin definitivo a un sufrimiento que yo no aguanto. Toda conducta tiene una función. Todo lo que tú y yo hacemos tiene, en términos muy sencillos, ¿verdad?, o sirve para ganar algo, en el sentido más amplio. ¿Por qué me he apuntado a este curso de este fin de semana? Hombre, pues porque me voy a formar, porque voy a aprender, porque seguramente me llevo alguna idea que después en mi vida, en mi trabajo, con mi familia, en mi entorno va a tener, o porque me voy a encontrar con buenos amigos, por eso he venido, ¿no? Porque es algo que se orienta a conseguir eso que en la vida para mí es importante, o alguna de esas cosas que para mí en la vida es importante, o dos, lo hago, insisto, para escapar o para evitar o para minimizar algo que me causa dolor, que me causa daño, que me causa limitación, que me causa emociones desagradables, ¿no? La conducta es también una forma de comunicar, tiene también una función social. Y muchas de las conductas suicidas, sobre todo en lo que son las verbalizaciones suicidas, tienen esa intención de decirte: lo estoy pasando tan mal que estoy pensando en quitarme del medio, ¿verdad? Ese es un esquema general para explicar el comportamiento. Ahora, esta mañana, antes de venir, estaba ultimando este monigote, añadiéndole algunas cosas que creo que lo aplican más, pero como no me ha dado tiempo, pues ya os lo cuento la próxima vez que venga. Es muy importante que el comportamiento de la gente, el tuyo y el mío, en primer lugar, y el de las personas que nos rodean, no lo expliquemos solo, decimos, de tejas adentro. El comportamiento no se explica solo por una actividad cerebral que hace no sé qué cosas. Es cierto que sin cerebro no hay conducta. Hasta ahí no hace falta venir aquí para saberlo, ¿verdad? Pero no se explica solo por esto. El comportamiento no es solo resultado, no sé, de mi personalidad, de mi edad, de mi familia a la que pertenezco, o de mis rarezas, o de mi modo de entender la vida, o de mis emociones, o de mis pensamientos. No es solo resultado de eso. Es fundamentalmente la interacción continua de todo eso con el entorno en el que yo estoy. Y por eso una interpretación de la conducta suicida en términos exclusivamente psicológico es un error, porque no tiene en cuenta algo que para la psicología es esencial, y es el contexto social e incluso físico donde esto sucede. Claro, no es de extrañar, ¿verdad? Save the Children, otra asociación que trabaja con muy buena eficacia con los niños, dice: qué curioso, ¿verdad? La mayor prevalencia de problemas de salud mental infanto-juvenil sucede en contextos, diríamos, socioeconómicamente desfavorecidos. Bueno, para mí la pregunta sería, vamos, lo llamativo sería que fuese al revés, ¿verdad? Claro, porque cuando hay menos recursos económicos, culturales, pues hay menos acceso a muchas otras cosas, hay una interpretación a veces sesgada, hay menos posibilidades y, por tanto, es un mejor caldo de cultivo para que ciertas otras variables acaben actuando negativamente sobre el menor. Nota a pie de página, también como ciudadanas y ciudadanos que somos. Cada uno tendremos nuestro oficio, en el cole, en la práctica clínica, en donde nos estemos moviendo, ¿verdad? O en el lugar donde cada uno trabaje. Estos son los datos de la Fundación FOESA a nivel nacional. Si os presento los de Castilla y León, basta que estamos
procedentes de Castilla y León, los datos son todavía peores, ¿eh? De la Comunidad de Madrid no me lo sé. En nuestro país no llega al 50% ni las personas ni los hogares con una integración social plena. Esto no son datos del Ministerio, ni son datos del partido A o del partido B, son datos de una fundación independiente a quienes el Ministerio y el partido A y el partido B suele consultar por el rigor, por la calidad y por la independencia de los datos. No penséis que la salud mental de nuestros conciudadanos mejora si no se mejoran también condiciones laborales, contextuales, familiares, de otro tipo. Pensar así es como cuando a los psicólogos a veces nos llamaban hace unos años para que diéramos algunos talleres a los parados de larga duración. Mire usted, el parado de larga duración lo que quiere es encontrar trabajo, ¿sabe? Pero yo si quiere voy y le entretengo un rato, ¿verdad? O no sé, o intento limitar, ¿no? Como en el campo de las adicciones, pues un programa de reducción de daños, ¿no? Es decir, que piense que vale para algo más que para lo que cree que vale porque no encuentra trabajo. Pero el 99% de sus problemas desaparecen el día en que alguien le diga, tenga usted un trabajo bien pagado. Vas a ver que pronto muchas cosas mejoran, ¿no? Digo, porque no psicologicemos más de lo que conviene. Y por último, hay también elementos culturales. A mí me parece, por ejemplo, que en la cultura occidental, y esto es un comentario así a todo correr, para que no le deis mayor importancia o que sirva después, si acaso, para el debate entre nosotros, en el contexto en el que nos movemos, tengo para mí que damos demasiada importancia a factores estrictamente afectivos. Cómo me siento, cómo me veo, con quién me identifico, como si la emoción que uno experimentase en un momento, el sentimiento que uno tuviese, fuera el patrón oro. De hecho, a mí me molesta bastante cuando la estrategia de salud mental dice no sé qué de sufrimiento emocional, como si la emoción fuese lo único que... Muchas personas tienen serias dificultades para identificar en la vida a mí qué es lo que me importa. Pongo la palabra valores no en términos de valores morales, sino qué es importante para mí qué tiene valor. Y por tanto, si sé aquello que tiene valor para mí, es una dirección de sentido, ¿verdad? Yo me evalúo de vez en cuando en si voy en esa dirección o me estoy equivocando. Igual que cuando alguien viene a Torremocha, pues hombre, no solamente va con un GPS, ¿verdad? O el GPS le dice hacia dónde vas. Pues si da igual dónde vayas, pues da igual el camino que cojas. Y al final pues acabas dando vueltas en la rotonda como un tonto, ¿verdad? Si yo quiero ir aquí, pues busqué el camino más recto. Y si el camino más recto tiene una avería, pues busque usted un giro, pero para ir al lugar donde usted quiere ir. Un porcentaje altísimo de nosotros tenemos dificultad, no para verbalizar, sino para plantearnos incluso internamente qué es lo que para mí es importante. Y esto es un grado de vulnerabilidad muy alto y muy grande. Nota a pie de página. De esto no vamos a hablar, pero luego podemos comentar. Nosotros trabajamos ahora mismo en un proyecto que tenemos de bienestar en salud mental perinatal, ¿no? Trabajamos mucho con mujeres con depresión postparto, depresión perinatal, ya vamos a ver. La ideación suicida en mujeres que acaban de dar a luz es hasta 6 veces mayor que la ideación suicida en mujeres no parturientas, con un doble añadido, con un doble estigma, ¿no? Y es que supuestamente una mujer que acaba de dar a luz a un niño bonito, a una niña guapa, buscada, deseada, querida, con una pareja estupenda, debería estar en el momento más feliz de su vida, ¿verdad? No cabe que en este momento tú estés pensando quitarte del medio, ¿verdad? Con lo cual todavía hay mayor conspiración del silencio. Cualquiera dice, ¿verdad? Hombre, pero ¿cómo vas a pensar eso con la criatura tan maravillosa que tienes? Bueno, pues un porcentaje, ya os digo, hasta 6 veces más ideación suicida en mujeres perinatales que en mujeres que no acaban de dar a luz o no están embarazadas, y afortunadamente el porcentaje de intentos suicidas es prácticamente anecdótico. Cuando le preguntas a una mujer con idea suicida por qué no lo llevas a cabo, os podéis imaginar la razón que da, ¿verdad? Pero ¿quién se va a encargar del churumbel? Esto es lo que a mí me ata la vida. En torno a este niño que acaba de nacer, esta niña que acaba de hacer, yo reoriento buena parte de las decisiones vitales, ¿verdad? Cuando este niño o esta niña no está, entonces es más difícil buscar a qué uno se puede agarrar, ¿verdad? Para decir, merece la pena apostar en la vida aunque pase por momentos especialmente malos, que no son agradables, que nadie quiere, que ojalá no tengamos o que duren muy poquito tiempo, ¿verdad?
pero que forman parte del guión de la vida. Yo siempre lo digo, Iván se ríe porque me lo he oído muchas veces. ¿No quieres discutir con tu novia? No tengas novia. ¿No quieres pelearte con tus hijos? No tengas hijos. ¿No quieres tener malos rollos con tu jefe? Pues no trabajes. O no tengas jefe, si puedes. Claro, porque eso forma parte del drama de la vida, del guión de la vida, de la historia de la vida, que ni es agradable ni hay que buscarlo, ¿verdad? Y a veces uno aguanta ciertas situaciones negativas en la vida, pues porque es el precio a pagar, ¿verdad?, por algo que merece la pena, que para mí es importante. Quienes somos padres, en mi caso de familia numerosa, pues hombre, si me preguntas cuánto de feliz era el día en el que estaban los tres vomitando a las tantas de la mañana, mi mujer fuera de casa y yo teniéndome que levantar a las 7 menos cuarto, pues hombre, un subidón no estaba teniendo en ese momento precisamente, ¿verdad? Y que pasó por mi cabeza la idea de ¿quién coño me mandaría a mí tener hijos? Pues claro, claro. Ahora, ser madre, ser padre no solo es pasar noches toledanas, ¿verdad? Ojalá no hubiera ninguna, pero es que la suele haber, vaya. Merece la pena por otras cosas. Yo me las estoy preguntando. Bueno. ¿Qué es la conducta suicida? Por aclarar algunos términos. Bueno, la Organización Mundial de la Salud dice que es un acto deliberado letal o con finalidad letal. Es, por tanto, una conducta proactiva. No es un accidente. No es que yo quise fingir un suicidio y me salió mal y entonces aquí lo que pasó es que desgraciada y accidentalmente me quité la vida. No, no. Yo tengo la intención voluntaria y conscientemente de quitarme la vida, sabiendo que el resultado buscado es la muerte. No es esa idea de algunos niños de voy a tomarme no sé cuántas pastillas para ver cómo es esto de morirse y luego vuelvo. Pues porque a lo mejor no tengo conciencia de que la muerte tiene un carácter, diríamos, definitivo, ¿verdad? Tiene, por tanto, una intención y busca un resultado. Y el resultado es dejar de vivir para dejar de sufrir. Es, por tanto, una conducta, decimos, operante, intencional, voluntaria. A veces una reacción, pero muy pocas veces una reacción. La mayor parte de los casos son conductas planificadas. La persona lleva tiempo dándole vueltas y ha buscado ya la manera, y ha pensado cómo lo va a hacer y cuándo lo va a hacer y dónde lo va a hacer. Que pretende, insisto, como fin último, no quitarse la vida, sino quitar el sufrimiento que conlleva vivir en esas condiciones. Es, por tanto, una conducta, no una reacción, aunque a veces también las hay, Estoy pensando en el caso de una persona que se quitó la vida y fue claramente una reacción suicida, ¿no? Pero son casi anecdóticas, Insisto, que busca dejar de sufrir, no busca otro fin. Un ejemplo, a veces escuchamos, ¿no? Un terrorista suicida hizo no sé qué cosa. Pues es cierto que igual iba con la bomba y hizo explotar la bomba para causar mucho daño, sabiendo que el primero que iba a morir era él, ¿verdad? Pero no es este el suicidio del que estamos hablando. El suicidio que estamos hablando es el de la persona que busca acabar con su vida solo, sabiendo que la muerte es definitiva, por tanto, con ese carácter absoluto, si queréis, y con un carácter intencional, no accidental. ¿Qué le lleva a una persona, por ejemplo, a un adolescente, a un niño, a un adolescente, que es más frecuente, a pensar estoy tan mal que lo mejor que me puede pasar es quitarme del medio? Bueno, pues como casi todo en la vida, al menos en la vida, en lo que tiene que ver con la psicología, es al final un conjunto de variables que giran en torno a dos elementos importantes, ¿no? Por una parte, un factor de vulnerabilidad o factores de vulnerabilidad, lo que me hace a mí ser una persona más predispuesta para llevar a cabo una conducta suicida, y luego hay un factor disparador, diríamos, hay un factor precipitante. Yo suelo decir muchas veces, sobre todo a las familias, que esto es como cuando alguien carga una escopeta, ¿no? Para que el disparo salga, pues uno tiene que poner el cartucho en la escopeta y después tiene que dar al gatillo, claro. Porque si da el gatillo pero no hay cartucho, pues eso no dispara, ¿no? Y si uno pone la bala en la escopeta pero no aprieta el gatillo, pues tampoco. Entonces, ¿qué causa el disparo? Pues las dos cosas. Tiene que haber una bala y tiene que haber un gatillo. Hay factores que aumentan la probabilidad, que nos hacen más vulnerables, y hay factores que ayudan a que en un momento determinado alguien pase de la ideación suicida o el plan suicida al acto suicida.
Hoy llamamos, luego os comentaré si tenemos tiempo, muy por encima, lo que llamamos la teoría de los 3 pasos, y donde las variables estamos empezando a saber que no tienen el mismo peso en cada uno de esos 3. Bueno, en definitiva, insisto, la suma de factores de vulnerabilidad, de cierta predisposición, vamos a decirlo así, con factores, diríamos, precipitantes que en un momento determinado son el gatillo que dispara. Bueno, afortunadamente también en todo ese proceso de factores que me predisponen, factores que precipitan, hay también factores protectores que disminuyen la probabilidad de que aparezca esta conducta suicida. Esos factores, tanto de riesgo como factores protectores, son tanto factores individuales de la propia persona como factores contextuales, ambientales. Vuelvo otra vez a lo mismo. No penséis solo en factores, claro, es que estaba en una familia no sé cómo, o es que en el colegio le perseguían, o es que las redes sociales le acosaban diciéndole no sé qué cosa, o es que se burlaban de él o de ella porque era homosexual. Tampoco, claro, es que era un chico muy retraído, es que era un chico que no contaba nada con nadie, es que era un chico que consumía porros más de los que conviene. Bueno, no conviene ninguno, pero más de los... Hay una combinación de ambos 2 tipos de elementos, tanto los factores de riesgo como los factores de protección. Lo que marca la guía clínica de prevención y detección precoz e intervención en autismo marca esto, en suicidio marca precisamente esto. Es decir, piense usted también en factores protectores y factores de riesgo que sean también contextuales, ambientales. Bueno, en la población a la que nos referimos esta tarde, pues hay factores de riesgo que tienen, por ejemplo, que ver efectivamente con problemas de salud mental, de salud psicológica, si queréis, ¿no? Pues evidentemente trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, trastornos por uso de sustancia, trastornos por consumo de sustancias. Estas son las cifras que se publicaron y salió el informe ayer, el informe definitivo del Observatorio Nacional sobre Drogas y Adicciones, la correlación altísima que hay entre consumo abusivo de distintas sustancias, ahí tenéis algunas de ellas, el cannabis en cualquiera de sus 2 formas, aunque hoy mayoritariamente la gente consume la hoja, lo que llamamos los cigarros de marihuana, el cannabis, la cocaína, creo que hemos puesto los inosedantes, me parece, ¿no? Los analgésicos, los inosedantes y la heroína, ¿no? El porcentaje o la correlación que hay es mucho mayor cuanto más sea el consumo. No sabemos ahora mismo si es antes el huevo o la gallina, Es decir, no es que consumir drogas aumente la probabilidad de ideación suicida o que aumentar la ideación suicida y el malestar que eso genere favorezca el consumo de drogas. Lo que sabemos es que hay una relación estrecha también entre esos 2 componentes. Por eso el consumo de drogas, por este y por muchas otras cosas, es un problema de salud especialmente importante, ¿no? Pero bueno, es uno de ellos. Hay también factores, diríamos, o eventos estresantes, ¿no? Pues haber sido víctima de abuso escolar, de abuso sexual, por supuesto, ser una persona que sufre algún grado de victimización, por ejemplo, por su condición sexual. El porcentaje de ideación suicida en el colectivo de personas homosexuales es mucho más alto que el problema de la ideación suicida en las personas heterosexuales. Y, por supuesto, que haya habido conductas, y acontecimientos, diríamos, de magnitud importante en la vida de uno. La muerte de un familiar, una situación de ruptura familiar poco civilizada. Digamos que uno diría que pasar por situaciones de estas pues no son beneficiosas para nadie y, por tanto, también en este caso aumentan la vulnerabilidad al suicidio. Y, por supuesto, que haya habido conductas suicidas previas. Esto es un elemento especialmente importante. Si una persona ha tenido ya un intento suicida, entonces es un individuo que deberíamos seguirle durante mucho más tiempo porque la repetición de este intento suicida es mucho mayor. Bueno, hay también factores, diríamos, relacionados con la familia. Pues en general uno diría que lo que tiene que ver con un mal clima familiar, con una situación, por supuesto, de violencia o de desamparo o de maltrato pasivo, ¿no? Hay muchos menores que dicen, yo realmente, si yo me voy, es que nadie me va a echar de menos, si es que en mi casa yo no pinto nada, ¿no? Si nadie me atiende. Yo tuve un paciente que me dijo, yo a mis padres nunca les he importado nada porque nunca me han castigado, dando a entender que les ha importado tan poco que hiciera lo que hiciera, ¿verdad? Ni siquiera para castigarme, Y, por supuesto, también factores, no diría contextuales o socioambientales, como los que antes comentábamos.
Y, por supuesto, también factores estrictamente individuales. Bueno, pues la edad, el sexo, algunas características de personalidad. Quería llamaros la atención sobre estos rasgos porque algunos de ellos, la impulsividad y sobre todo la desesperanza, parecen ser dos factores muy importantes para la explicación de la ideación suicida, pero no tanto para la ejecución de la conducta suicida. Entonces ahí conviene, en esa secuencia, desde pensar en quitarme la vida hasta ya por fin realizarlo, digamos, hay todo un circuito donde intervienen con distinto peso unos factores u otros. Especialmente importante es la desesperanza. La desesperanza tiene que ver con una especie de atribución negativa, global, y muy absolutista, diríamos, de mucho peso, acerca de que las cosas negativas que me pasan o las cosas negativas que les pasan a las personas a las que quiero, que me importan, digamos, tienen que ver fundamentalmente conmigo. Yo estoy haciendo algo mal que me está produciendo limitación a mí o que le está produciendo limitación a otros. Nota a pie de página, de donde se sigue que es muy fácil que alguien piense con cierta razón desde aquí: si yo me quito del medio, tú dejarás de sufrir. El día que yo no esté, mis padres van a ser mucho más felices. Y entiéndeme lo que quiero decir, ¿eh? Razón no te falta. Lo que te engaña ese pensamiento es no diciéndote el daño que vas a causar a tus padres y lo poco felices que vas a hacerles a tus padres también si dejas de estar. Es cierto que si yo me quito la vida, dejo de sufrir. Eso es cierto. Pero es que igual que dejo de sufrir, dejo de vivir. Por tanto, dejo de... Esto no te lo dice la idea suicida. La idea suicida te hace caer en la trampa solo de este componente, ¿vale? Bueno. En definitiva, hoy lo que sabemos, y esto tiene mucho que ver con todo el comportamiento anormal en general, o todo el comportamiento disfuncional en general, pero especialmente en el suicidio, y es que uno tiene que pensar un poco en términos de red. Hay distintos factores con distintos pesos a lo largo también del propio proceso suicida, y bueno, es mejor esto que trabajar con un cargo de etiqueta, ¿no? La persona con depresión, la persona diagnosticada de esquizofrenia paranoide, la persona que tiene un problema de abuso de sustancias, tiene más riesgo de conducta suicida. A veces eso es como no decir nada. Lo importante es hablar en términos de cómo esos factores están presentes, cómo esos síntomas incluso a veces están presentes, relacionándose unos con otros, provocando un comportamiento claramente desadaptativo como puede ser el suicidio. Bueno, y por supuesto, no me entretengo con esto, hay también factores de protección. Y factores de protección para toda la población y factores de protección para la población infantil y adolescente. En las mismas categorías que antes presentábamos los factores de riesgo. Factores de protección relacionados con la familia, pues fundamentalmente la percepción por parte del menor de una aceptación incondicional. Esto no significa que yo a mis padres y a mis hermanos todo lo que les haga les parezca genial. Significa que muy probablemente tengo la experiencia de que mis padres y mis hermanos a mí no me cambiarían por nadie. A pesar de que yo no soy tampoco para echar cohetes, ¿verdad? Pero bueno, esta sensación de percepción, de aceptación incondicional, o que haya un ambiente en el que no solamente hay normas, no solamente hay criterios, sino que también hay expresión de afectos, que se está a gusto en casa, vaya, no es otra cosa que esto. Factores también socioambientales y contextuales y variables personales. Por ejemplo, la capacidad que uno tiene de cierta regulación emocional, de poner nombre a lo que siento, de tener cierto razonamiento hacia mi emoción. Hoy me siento así o ahora me siento así por esto que acaba de pasar, o por este pensamiento que se me ha cruzado por medio, o por esta interpretación que hago de las cosas, ¿verdad? Y posiblemente dentro de un rato me sentiré de otra manera si las cosas han cambiado. Bueno, hacer razonamientos de este tipo, tener este tipo de recursos, ¿no? Bueno, o manejarme frente, por ejemplo, al acoso a veces verbal de mis compañeros de colegio. Es decir, si yo cuando vienen a reírse de mí y a burlarse de mí, yo tengo buenas habilidades para saber, iba a decir defenderme, dicho así suena a matón, ¿no? Que tengo cierta capacidad para saber manejarme, para saber frenar, o incluso en un momento determinado para buscar ayuda frente a eso. Claro, yo tengo recursos que me hacen más resistente a una situación que para todos sería desagradable, ¿vale? Y solamente una matización importante. No penséis que factores de riesgo y factores de protección son solo dos platillos de una balanza, ¿verdad? Aquí ponemos los factores de riesgo y aquí ponemos los factores de protección. Y a ver hacia dónde la cosa... Así es como solemos pensarlo.
Pero también podemos interpretarlo en un sentido mucho más práctico, y es busque usted cuáles son los factores de riesgo y mire a ver qué factor de protección puede utilizar para compensar. Por ejemplo, un factor de riesgo puede ser que yo sea una persona con un problema de salud mental, pero eso puede compensarse con un factor de protección, que es que yo tenga acceso a un buen recurso, por ejemplo, psicológico, que atienda mi problema de salud mental. ¿Tengo un problema de salud mental? Sí. ¿Tengo un factor que puede minimizar el impacto de esto y que actúa como un factor protector? Sí. ¿Tengo factores de riesgo de tipo familiar? Sin duda, mi familia es la que es y me encantaría que fuese otra distinta. ¿Puedo buscar maneras de cambiar algunas pautas en el contexto familiar? Sí. Así es como yo os invito a que penséis también los factores de riesgo, factores de protección, no solo como dos platillos de una balanza, y entonces al final por dónde se decanta uno, sino también que esos factores de riesgo indiquen pautas que podemos llevar a cabo, algunas de ellas con un carácter muy eficaz y otros simplemente para minimizar el impacto de los factores de riesgo. No me entretengo con eso y ahí os lo marco para todo ello. Y luego, por último, pues hay factores precipitantes. En esta persona con mayor predisposición, con mayor vulnerabilidad, ¿qué es lo que me lleva a dar el paso? Y ahí pues os podéis encontrar un poco de todo, ¿no? A veces son acontecimientos muy negativos, como puede haber sido pues, la muerte de un ser querido, la noticia de que he sido expulsado del colegio, una ruptura sentimental, incluso en parejas de adolescentes, todo lo que tiene que ver con la desesperanza, esto que os comentaba, es decir, esta atribución de todo lo que está pasando es por culpa mía, en definitiva, o yo porque soy especialmente torpe. Tuve un paciente que decía, había intentado 2 veces quitarse la vida y me dijo, por desgracia la tercera vez lo consiguió. Después de 2 intentos suicidas dice, soy tan torpe que ni quitarme la vida sé. Soy tan estúpido que no sé ni siquiera suicidarme. Bueno, esto es una idea, ¿verdad? O a veces personas con ideación suicida te cuentan, ¿no? Nadie me quiere, no valoro nada, mi vida ha sido siempre un fracaso, todo el mundo se ha aprovechado de mí. Y cuando uno lo escucha, pues dice, hombre, seguramente estás exagerando, ¿verdad? Y seguramente es así, ¿verdad? Que está exagerando, que ha habido muchos más momentos de luz que los que esta persona ahora está viendo, que solo ve sombras, ¿verdad? Pero la valoración que ella hace es claramente desesperanzadora. Uno podría pensar, en términos coloquiales, es que si yo estuviese en la misma situación que tú, yo estaría pensando lo mismo que tú. Bueno, situaciones de acoso 10 minutos. Y de ciberacoso, perfecto. O situaciones de maltrato físico o social. Bueno, esto lo que conduce es a pensar también que existen factores de comportamiento del individuo y factores, por supuesto, ambientales que indican también lo que son señas, digamos, o indicadores de actuación precoz. Los suicidios se suelen avisar. Entonces es importante con este carácter preventivo que conozcamos algunas de esas señales, ¿no? Bueno, al final esto es resultado de un proceso, yo no me quería entretener mucho con esto, hay diferentes teorías que vienen a decir lo mismo, solo que ponen quizás el peso más en unos factores que en otros, digamos, de qué es lo que va haciendo que una persona, ese malestar que va viviendo, vaya caminando o elaborándose hacia una conducta suicida. En definitiva, ese proceso tiene que ver sobre todo con una secuencia, y es desde las ideas de muerte o las ideas suicidas, relativamente esporádicas, que aparecen de vez en cuando, a veces asociadas a un mal momento vital, cómo va transcurriendo esa ideación suicida en lo que sería una comunicación suicida, cuando yo ya digo, mejor me quito del medio, para estar así mejor no estar, o cuando me encantaría darte las gracias por todo lo que has hecho por mí en la vida, ¿no? Y suena como a despedida. Son conductas suicidas de comunicación suicida y, por último, lo que serían los actos suicidas intencionales, digamos, ya en la ejecución del comportamiento suicida. Todas ellas conductas suicidas y todas ellas muy relacionadas. Afortunadamente, no todo el mundo que tiene ideación suicida termina llevando a cabo un intento suicida, pero en un 99% de los que llevan a cabo un intento suicida ha habido ideación suicida y ha habido comunicación suicida. Si me pongo las gafas no veo y si me las quito tampoco. Esta es una de las escalas que utilizamos para medir la mayor o menor riesgo, digamos, de comportamiento suicida en población adolescente, ¿no? ¿Has sentido que la vida merece la pena? ¿Sí o no?
has deseado estar muerto, has pensado en quitarte la vida aunque realmente no lo fueras a hacer, has llegado el momento en que has pensado seriamente en quitarte la vida y ya tienes un plan de cómo hacerlo, o alguna vez has intentado quitarte la vida. Como veis, es un intento de traducir lo que sería esa secuencia suicida en claves de lo que puede permitir de alguna manera la identificación precoz. Bueno, las cifras son las que son. Un porcentaje nada desdeñable de personas adolescentes han pensado en que la vida no merece la pena, han tenido ideas suicidas, un porcentaje afortunadamente menor. Es como sucede siempre en problemas de salud, ¿no? Diríamos, hay como una especie de efecto de embudo, ¿eh? Cuando preguntamos por lo más genérico, la respuesta suele ser de un porcentaje mayor, y cuando preguntamos ya por el comportamiento definitivo, ¿has llevado a cabo algún intento suicida?, pues el porcentaje es notablemente menor. Bueno, es por tanto, diríamos, una especie de pirámide que iría desde algo que es más frecuente en la población hasta algo que afortunadamente lo es menos, y que marca también las pautas de por dónde tendría que ir la intervención, y que da lugar a niveles de intervención distintas, lo que llamamos personas en situación de riesgo bajo, cuando tienen ideas suicidas pero no llevan a cabo un plan, o son ideas, digamos, esporádicas. Hay riesgo medio cuando las ideas son relativamente suicidas pero no existe un plan, y hay un nivel alto, de riesgo alto, que lleva incluso a un seguimiento, a no permitir a veces a la persona quedarse sola, que es cuando no solamente tengo un plan, sino que ya tengo definitivamente ideado cómo yo voy a llevarlo a cabo, o ha habido intentos suicidas. ¿Por qué al final uno da el paso? Y esas teorías giran en torno a esos tres componentes, ¿no? Por una parte, las consecuencias. Si me quito del medio, dejo de sufrir, otros dejan de sufrir. La tremenda importancia que la persona puede dar a todo lo que pasa por su cabeza. Si yo siento que soy el culpable de todo, es porque soy el culpable de todo. Si yo me veo estúpido, es porque soy estúpido. Si yo me siento mal, es porque algo malo está pasando, y no tengo cierta capacidad para visualizar, para ver, diríamos, estas emociones desde fuera. Y por último, problemas de regulación emocional. Experimento emociones especialmente intensas y especialmente desagradables, y no tengo facilidad para manejarlas. No me entretengo con eso. Pero si a una persona con problemas de suicidio le preguntáramos cómo se ve la vida desde dentro, cómo está tu corazón, cómo está tu mente desde dentro, pues seguramente diría que lo que siento es una cosa como esa. ¿Y quién pone orden a eso? Pues ya la mitología decía, ¿no? Cuando el nudo es muy gordo, lo mejor que uno puede hacer es cortarlo, ¿verdad? Es lo del nudo gordiano. Esta situación es tan intensa, tan incontrolable, a veces tan impredecible, que la única manera que tengo de acabar con ello es de raíz. Afortunadamente, las ideas suicidas, como casi todas las ideas, tienen una cierta secuencia temporal, ¿no? De manera que si nosotros conseguimos que la persona con ideación suicida se mantenga sin ejecutar el acto suicida, esa intensidad de la idea suicida va progresivamente disminuyendo. Y esto es lo que se encuentra en la base de todos los programas de prevención y de manejo de la conducta suicida. Incluso algo que habréis oído hablar alguna vez, o que a otros que no hayáis oído hablar os sonará un poco llamativo, que es lo que se llama el contrato de suicidio. Está bien que te quites la vida, te doy la razón, pero vamos a darnos un tiempo. Venga, vamos a darnos un tiempo antes de ejecutar esto, ¿vale? Que es una manera, uno diría, de hacer judo con la conducta suicida, ¿no? Es decir, no es oponerme a ella, ¿verdad?, sino yo entiendo que tú estés pensando en esto, y entiendo que una de las soluciones que te ocurren a poner fin a tu malestar sea esta, y eso es comprensible, eso es racional, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es darnos un tiempo para, en medio de eso, pues intentar buscar soluciones alternativas. Que en definitiva el suicidio no deja de ser una solución definitiva a un problema que la mayor parte de las veces es solo temporal. Bueno. El suicidio es prevenible, con esto termino, y el suicidio además está cargado de mitos. Por eso, por los mitos que teníamos sobre el suicidio, creíamos que el suicidio no era prevenible. Un mito no solamente es una idea equivocada, sino es una idea equivocada que me lleva a tomar decisiones equivocadas. Si yo pienso que las mujeres son más torpes que los hombres, bueno, pues no solamente
Pues es una idea equivocada, no hay ningún fundamento, absolutamente ninguno para pensar eso, ¿verdad? ¿Cuándo pasa eso a ser un mito? Cuando esa idea equivocada me lleva a no contratar en mi empresa mujeres. ¿Cuáles son algunos de los mitos sobre el suicidio? Pues, por ejemplo, que la persona... Es que no veo, creo que estoy... Preguntarle a una persona que esté pensando en suicidarse es una manera de favorecer que lo haga. Pero pues eso no solamente no es cierto, sino que hoy sabemos todo lo contrario. Cuando se le da a la persona posibilidad de hablar de ello, cuando se le da posibilidad de dar las razones de por qué piensa esto, digamos, la severidad y la intencionalidad de suicida disminuye. La persona que expresa su deseo de quitarse la vida es que nunca lo va a hacer. No, lo que hay, mira esta gente que dice que se va a quitar la vida, en el fondo son suicidios teatrales, decíamos antes, ¿no? Lo que quieren es llamar la atención. No, la mayor parte de la gente que se quita la vida lo ha dicho. Incluso un porcentaje muy alto de gente que se quita la vida lo ha dicho verbalmente. Estoy pensando en quitarme del medio. Me gustaría quitarme del medio. Todo iría mejor si yo me quitase del medio. ¿Quieres que te lo diga más claro? Durante mucho tiempo hemos pensado que quien dice eso es que realmente no lo piensa. Y entonces, ¿a qué nos llevaba? A que yo tengo a mi alrededor alguien que me dice esto y yo equivocadamente lo interpreto como, bueno, mira, mientras lo diga es que no lo va a hacer. Y entonces no le atiendo. O minimizo. No pienses esas cosas, hombre, qué bobadas. ¿Pero cómo vas a estar pensando en quitarte la vida con la novia tan guapa que tienes? ¿Veis la jugada? ¿Y a dónde conduce esto a la persona con ideación suicida? A reafirmarse en sus ideas. ¿Ves? Si es que no le importa a nadie. Si es que nadie me entiende. Si es que nadie sabe. Si yo soy el primero que me digo a mí mismo cómo estoy queriendo quitarme de medio con la novia tan estupenda que tengo. Pero es que no puedo dejar de pensarlo. Es que la novia no vale tanto como el sufrimiento que hoy me acosa. La persona que se quiere suicidar no lo dice. Bueno, son formas distintas de decirlo, ¿no? Al suicidio es impulsivo. La mayoría de los suicidas no avisan, todo lo contrario. Hay un porcentaje altísimo de personas suicidas que llevan a cabo, insisto, una ideación, un plan suicida claro, ¿no? Y solo las personas con problemas graves o con problemas de salud mental graves se suicidan. No. La mayor parte de las personas que se suicidan no hubieran sido diagnosticadas nunca de ningún problema de salud, ni de salud mental. Esto no quiere decir que a veces las cifras que uno conoce de otras cosas, incluso a nivel legislativo, nos llevan a tener también o a reforzar ideas que son equivocadas. Por ejemplo, la ley del suicidio asistido debería entender algo así como la mayor parte de la gente que se quita la vida considera que su vida no merece la pena ser vivida. Cuando yo estoy bajo los efectos de una enfermedad limitante, crónica, degenerativa, entonces la aparición de ideas suicidas va a ser mayor. Y esto no cuadra con la realidad, porque la mayor parte de la gente que se quita la vida no presentaba un problema de ese tipo. A mayores de otra cosa. Esto no lo digáis por ahí, pero lo voy a decir porque soy ciudadano de este país. Cuesta mucho entender que en el mismo país donde planificamos el suicidio asistido, estemos pensando en elaborar un plan de prevención del suicidio. Porque el mismo país da a entender que hay algunas circunstancias en la vida donde el suicidio es justificado y otras en las que no. Y las personas con problemas de malestar emocional, como diría la estrategia de salud mental, consideran que el peso de carga de su enfermedad psicológica, llamarlo así, no es menor que el de la persona con una enfermedad física incapacitante. ¿Cómo es posible que el mismo ministerio esté pensando en ejecutar las dos cosas, siendo que son dos cosas distintas, muy diferentes, y ni estoy a favor de lo uno ni estoy en contra de lo otro? Simplemente pensemos en la clave de la persona con ideación suicida. Algo así como mi peso o la carga de peso de mi vida no merece el comportamiento suicida, en cambio, si tuviera este otro problema, sí. ¿Veis por dónde voy? Bueno, esto luego en el vídeo, si queréis, lo quitáis. Termino. Frases, expresiones que las personas con problemas suicidas tienen, comportamientos que indican que de alguna manera esto se está presentando. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues mirad, básicamente dos cosas, ¿no? Yo creo que los programas de prevención incluyen una prevención que es lo que lo llamamos prevención universal, algo que podría valer para toda la población. Por ejemplo, quienes estéis en contextos escolares, pues una cosa muy próxima incluso a la promoción de la salud, pues es que alguien
vaya descubriendo cuáles son sus fortalezas, sus recursos, qué cosas se le dan bien, qué cosas le importan, razones, uno diría, para poder vivir y para poder vivir mejor, ¿verdad? En esa misma línea cabría también hacer programas de cuidado de la salud y de la salud mental, ¿no? Programas de prevención universal. Programas de prevención selectiva es aquellos programas en los cuales buscamos gente que presenta un nivel de vulnerabilidad para la conducta suicida más alto. Por ejemplo, problemas de prevención del consumo de drogas, problemas de mejora de la autoestima, problemas para el manejo de situaciones estresantes. Prevención selectiva la hacemos con aquellas personas que tienen un alto riesgo y prevención indicada con aquellos que o han llevado a cabo ya conductas suicidas o han tenido ya intentos suicidas. Seguramente nosotros como colectivo comunitario, diríamos, social, nos movemos en el primer nivel. Poder mejorar en general las condiciones de vida y de vida psicológica de la gente. Bueno, no me entretengo con eso. Simplemente quería terminar. Bueno, esto es para el debate. Ojalá gente mejore aplicando una buena receta, por eso os pongo ahí lo de los ingredientes, ¿no? Son recetas que provienen de la psicología de la promoción de la salud, ¿no? De la psicología del bienestar, que se llama, ¿no? Antes se llamaba psicología positiva, pero sonaba a secta o a manual de autoayuda, que es peor, ¿no? Aumentar la prevalencia de emociones positivas, aumentar los momentos de ocio, de alegría, de disfrute, hacer ejercicios para estar en el presente, aprender a estar en este momento aquí y no en otro sitio, ejercicios de amabilidad, mejorar y cuidar los vínculos, hacer algo por alguien, dejar que alguien haga algo por ti, identificar cuáles son los objetivos en tu vida, cuál es lo que a ti te importa, ¿no? Cuáles son los propósitos de tu vida y, por supuesto, hacer comportamientos de agradecimiento. Ser agradecido no solamente es de bien nacido, es de gente muy inteligente, porque cuando me pongo las gafas de agradecer, lo que hago es repasar a lo largo del día de hoy, cuando yo esta noche piense ¿por qué cosas daría yo gracias hoy? Lo que hago es un ejercicio de sesgo de memoria. Lo que hago es pensar que ha habido momentos felices el día de hoy y que a lo mejor para alguien he sido un poquito importante cuando hizo algo por mí. Cuando yo me paré a la entrada del pueblo y dije, perdona, que estoy aquí dando vueltas y no acabo de ver la calle no sé dónde. Y entonces el paisano me dice, no, un poco más adelante a la derecha. Bueno, pues no me ha cambiado la vida, ¿verdad? No es que yo sea una persona importante para este señor que estaba ahí por la calle, pero no, algo hizo por mí, ¿verdad? Que me ayudó en un momento determinado. Identificar qué es lo que nos importa. Dejadme que termine con esto, porque si no, no me voy a quedar a gusto. De las autolesiones hablamos en el debate de después, ¿vale? Venga. Las conductas autolesivas son conductas no suicidas que tienen como intención todo lo contrario. Sentirme vivo o tener emociones que eliminen algunos comportamientos emocionalmente más desagradables. Y luego podemos buscar cómo preguntarlo y cómo manejarlo. Pero quiero terminar, basta que soy de Burgos, Diego, venga, lo siento. Con la catedral. La catedral sería ya promoción de la salud. Déjame que termine con esta diapositiva, que me gusta poner cuando conocí lo que había pasado. Estos son los de Atapuerca, ¿no? Este es el cráneo, la cara idealizada del cráneo de Benjamina. Benjamina es un fósil que encuentran en las excavaciones de Atapuerca, de una Heidelbergensis, que presenta un deterioro craneal que indicaría un deterioro cerebral especialmente grande y que hoy permite sospechar que esta niña no podía caminar. Esta niña no muere a los pocos meses de nacer. El cráneo es el de una niña de en torno a 11-12 años. ¿Por qué esta niña que no puede caminar ha vivido 11-12 años? Cuando, uno podría decir, éramos poco menos que chimpancés, ¿verdad? ¿Cómo ha sido posible esto? Pues porque hubo un grupo de individuos que cuidaron de ella. Hubo un grupo de individuos que atendieron sus limitaciones, que identificaron, esta es de los nuestros, por sí sola no se puede valer, y el grupo actuó como aquello que condiciona notablemente todos los genes de nuestra especie, y es que somos una especie profundamente social.
seguramente la mejor manera de prevenir buena parte de los problemas de malestar psicológico, un porcentaje elevado de problemas de salud mental y, por supuesto, la mejor manera de prevenir a medio y a largo plazo el suicidio es cuidar los vínculos entre nosotros. Unos vínculos que ciertas características de la sociedad en las que nos movemos están debilitando notablemente y que lleva a que las personas más débiles, las benjaminas de nuestro grupo, que podríamos ser tú y yo perfectamente, en un momento determinado perciban que si yo falto no le va a pasar nada a nadie, aunque todos sabemos que eso no es así. Muchas gracias. Una arboleda en el río, una huerta en el secano, y al amigo que está lejos.